Hola, hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí en artículo 16. Como siempre decimos, amamos toda la Constitución, pero este artículo especialmente porque es el artículo que, como bien dice la presentación, habla de la igualdad de todos y todas ante la ley. Así que muy contento, como todos los jueves, de estar acá en el Senado de la Nación, en este salón maravilloso, el Salón Eva, ¿no es así, Alex? Así es, en el Salón Eva Perón, en esta casa que nos da cobijo, la señal Senado TV, para poder hablar de la igualdad, hoy con una invitada para hablar de la innovación que proponen las organizaciones sociales para que la igualdad sea efectiva y llegue de alguna manera, no en un enunciado como nosotros siempre decimos, sino a las personas, a todas y a todos. Bueno, ¿y qué tenemos hoy para empezar, Alex? Bueno, ¿Qué nos trajiste? vamos a hablar del Mundial y de la ONU. Voy a tomar unas palabras para arrancar mi columna que son de Navi Pillay, es la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Navi Pillay hizo un comunicado, dio notas alrededor de anunciar su idea. La de ella es la de que los jugadores de fútbol, que son claramente personas que son referentes para millones, para miles de millones de personas en el mundo, para tantos jóvenes en particular, ella dice: aliento a los jugadores, a la gente del deporte, a hablar sobre su orientación sexual, sin miedo. Dijo Pillay al participar de una reunión sobre igualdad en el deporte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, además, ella levanta la apuesta y dice: con respecto a los países que pretendan candidatearse para ser países donde se jueguen los mundiales y los eventos deportivos, dice, se arriesgan a convertirse en centros de violaciones de derechos humanos, incluyendo la malversación de fondos públicos, trabajo infantil, desalojos, destrucción y explotación sexual de las personas, entre ellos niños. Ahora bien, si bien yo coincido con que los países que se postulan para ser sedes de estos eventos deportivos, como las Olimpiadas, deben ser elegidos aquellos países que resguarden el cumplimiento de los derechos humanos de todas y de todos, porque en países como Rusia, donde la homofobia se ha hecho ley, los Juegos de Invierno, aquellos que se jugaron en Sochi, fueron tragedia para muchas personas. Lo mismo ella plantea, pero lo que yo le digo a la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos es que la ONU todavía debe remover barreras para la igualdad, porque la ONU no es más que el espacio de concertación entre los países, como es de alguna manera un reflejo esta casa, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, es la concertación de distintos intereses que reflejan distintas culturas, y hay países que se oponen al avance de derechos, y la ONU debe de resguardar y debe de propiciar mecanismos para que esa desigualdad se termine. Todavía la ONU, aquella que hasta 1990 decía que la homosexualidad era una enfermedad y que esa de alguna manera había sido el respaldo científico a tantas violencias, que hoy más de 77 países siguen criminalizando a la homosexualidad y algunos con pena de muerte. Entonces la ONU debe recapacitar, porque lo que ocurrió en esta casa, en el Senado de la Nación, por unanimidad, que venía del voto de la Cámara de Diputados como la Ley de Identidad de Género, ese avance hermoso en materia de derechos humanos que nuestros legisladores y legisladoras supieron entender de una necesidad histórica, de un colectivo vulnerado, de un colectivo donde el Estado le había pasado por encima, un colectivo con un promedio de vida de 35 años de edad. Esta casa sancionó la Ley de Identidad de Género reconociendo el derecho a la identidad autopercibido. La identidad autopercibida, un derecho que el Estado reconoce, un derecho preexistente a este reconocimiento, pero sin un reconocimiento tal, este derecho no se cumplía. Entonces la ONU, que todavía sigue diciendo que la transexualidad es una enfermedad, debe de recapacitar si quiere propiciar igualdad, porque antes de empujar a la gente a un abismo, hay que asegurarse de que ahí no haya un abismo. Un jugador de fútbol que salga del placar, todavía hoy, lamentablemente, va a quedar sin empleo, va a ser juzgado y va a ser criticado. Y quiero cerrar entonces destacando a una boxeadora argentina, la joven Ana Laura Esteche. Ella se coronó como campeona mundial superligera de la Asociación Mundial de Fútbol y ella le dedicó en enero el triunfo a su novia.
están planeando casarse, tener un hijo por inseminación asistida, otra ley que esta casa ha votado, y ella, gracias a la ley de inseminación asistida y a la ley de matrimonio igualitario, se va a poder casar. Así que Ana Laura Esteche, que le dedicó la monita El triunfo a su novia, es un ejemplo de alguien que sale del placar en un país que ha dado ejemplo de que aquí las brechas se han reducido para que salir del placar no sea caer en un abismo. Y para, como decimos siempre, realmente celebremos que en el deporte todos y todas somos diversos. Penritis, Alex, te quiero acomodar el cuellito porque estaba viendo mientras hablaba. Es la suerte que tengo de compartir el programa con mi marido. Sí, tal cual. Gracias. Quiero comentarles, como siempre, algunas cuestiones que tienen que ver con esta casa, con el Congreso de la Nación, y también hoy, como hice en algún que otro programa, voy a hablar de otra casa, otra legislatura. Particularmente comentarles la alegría que tenemos de saber que ya tiene dictamen el proyecto para crear el Día Nacional de los Valores Villeros. Así como lo escuchan, este proyecto instituye al día 7 de octubre de cada año en homenaje justamente a Carlos Mujica, el cura villero, que es el día de su nacimiento. El proyecto justamente habla de valores villeros y destaca cuáles son esos valores villeros: la solidaridad, el optimismo, la esperanza, la generosidad, la humildad y el valor por lo colectivo. Sin lugar a dudas, valores que se expresan, valores que son, podríamos decir, universales, pero que se expresan muy claramente en las villas, en la ciudad de Buenos Aires. Justo hoy vengo yo de estar dando unas vueltas por la Villa 31. Y acercándonos al tema que hoy nos va a convocar y que tiene que ver con nuestra invitada, una invitada de súper lujo que tenemos hoy, maravillosa, un gusto que nos vamos a dar. No quiero adelantar mucho porque ya vendrá la presentación, pero acercándonos al tema quería comentarles sobre las personas en situación de calle. Aproximadamente, según algo que estuve rastreando entre distintos artículos estadísticas que hay por ahí, hay unos 18.000 personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. 4.500 son niños y niñas y 2.000 personas son adultas mayores. Son personas que obviamente no tienen acceso a las necesidades básicas y que padecen el maltrato nuestro de todos los días, el maltrato social, ¿sí? El no mirar, el no reparar en ese otro que está en la calle con todas estas dificultades, el no hacernos cargo en la sociedad, el no también reclamar, el no participar en componer estas situaciones, porque es un problema que nos tiene que aquejar a todos y todas. El 34% de las personas que viven en situación de calle lo hacen hace más de 3 años. El promedio de fallecimiento en los últimos años ha sido alrededor de 70. Y también 70% son los hombres en situación de calle si tomamos el conjunto de las personas. Hay un 60%, estas estadísticas varían obviamente, pero bueno, hay un 60% de personas que tienen consumos problemáticos de sustancia, un 18% que presentan infecciones respiratorias graves, un 12% que también presentan infecciones en la piel. En relación a las personas en situación de calle, hubo una ley que es la 3706 que se sancionó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, una ley que es discutida y seguramente con nuestra invitada vamos a poder hablar de esta ley, pero una ley que también fue muy buscada por muchas organizaciones, organizaciones que trabajan también con personas en situación de calle. Y es una ley que, el nombre de la ley es Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle. Dentro de en riesgo de situación de calle entran las personas que están institucionalizadas y que están por dejar la institución en la que están. Claro. Las personas que ya tienen una firme cuestión judicial de que va a haber un desalojo, claro. O sea, esas personas también son personas que están en riesgo, y las personas que se encuentran en asentamientos temporales sin el acceso mínimo a las cuestiones básicas que se necesitan. Muchas de las personas que están en situación de villa, por ejemplo. Exactamente.
Esta ley tiene como objeto proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle. Ahora, si bien esta ley salió sancionada en diciembre del 2010... Estás hablando de la legislatura porteña. De la legislatura porteña. Si bien salió sancionada el 13 de diciembre del 2010, se tardaron casi 2 años y medio en que se pudiera poner en práctica porque no se reglamentó. Recién se reglamentó en julio del año pasado. Así que bueno, menos mal que ya está reglamentada. Todavía recién hemos tenido el primer año, digamos, de implementación. Veremos si con nuestra invitada podemos hablar si esta ley, digamos, en este primer año ha producido cambios, digamos, efectivamente en lo que tiene que ver con la protección y garantizar los derechos de las personas en situación de calle. Si te parece, nos vamos justamente a eso, a la entrevista. Vamos a pedirle, señor director, el video de presentación de la invitada. Ahí vamos. Antes de crear Hecho en Buenos Aires, Patricia Merkin vivió 18 años afuera del país, tiempo durante el cual trabajó como traductora e intérprete en Francia, Costa Rica e Israel. En 1998, ya de regreso en Argentina, un amigo recién llegado de Londres le regaló 10 ejemplares de The Big Issue, una revista inglesa que se había creado en 1991 para que la vendieran personas en situación de calle. La lectura de estas revistas y el descubrimiento del emprendimiento que la impulsaban despertaron en Patricia Merkin la idea de gestar un proyecto similar en Buenos Aires. Fue así que durante un tiempo recorrió oficinas de gobierno, empresas y organizaciones, presentando el proyecto sin encontrar el apoyo necesario. A pesar de que eran tiempos en los que la tasa de desempleo rondaba el 17,8%, la realidad de las personas que vivían en la calle era desconocida. Finalmente, con el apoyo del British Council y la Fundación Levi Strauss, la revista fue puesta en marcha en junio del 2000, mes en el que salió el primer número con una tirada de 5.000 ejemplares, que al poco tiempo ya era de 20.000. Fue así que la ciudad de Buenos Aires empezó a contar con una revista de interés general, actualidad, medio ambiente, enfoques sociales, arte, espectáculos y cultura, escrita por periodistas profesionales y vendida solo por personas en situación de calle y desempleados que a través de la venta obtienen un ingreso digno. En la actualidad, la revista tiene un precio de tapa de 15 pesos, de los cuales 10 son para el vendedor, y tras 14 años de existencia, se calcula que han vendido 2 millones de ejemplares. Nos acompaña hoy Patricia Merkin, fundadora y directora de Hecho en Buenos Aires, que en el 2002 fue distinguida como personalidad destacada en el ámbito social por su trabajo en torno a una revista y un proyecto en el que 3.400 personas en situación de calle encontraron un mecanismo de inclusión momentáneo, parcial o total. Nosotros trabajamos siempre con la utopía de dejar de existir, que no haya más gente que necesite de la revista. Esa es nuestra gran utopía. No creo que lo logremos en 10 años, pero sí vamos a seguir trabajando para erradicar completamente la situación de pobreza, que eso es lo que queremos. Muy bien, qué bueno tenerte acá, Patricia. Qué alegría. Así es. Y 4 años después de esa entrevista, Hecho en Buenos Aires está cumpliendo 14 años en la actualidad. Después de la tanda vamos a hablar con Patricia Merkin y un aporte innovador. Innovador no significa que es algo que a alguien se le ocurrió hace 5 minutos, sino de que plantea una propuesta para resolver un problema que viene siendo un problema hace tanto tiempo, como las organizaciones sociales plantean problemas a un tema de la exclusión que nos preocupa mucho a todos y todas y que tiene tanto que ver con Artículo 16. Vamos a una tanda y a la vuelta entrevistamos en profundidad a Patricia Merkin.
Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Bueno, acá estamos de vuelta con Patricia. Patricia, quería preguntarte, porque justo en el video de presentación terminás diciendo, nuestro objetivo es dejar de existir. ¿Cómo inicia Hecho en Buenos Aires? Hecho en Buenos Aires inicia allá por el año 98 a instancias de unas revistas que me regala un amigo, que son revistas que ya se editaban en otros países del mundo y que son publicaciones de calidad periodística que son a la vez una voz para las personas que la venden y que es una publicación que sirve para que personas que están negadas de las oportunidades, en situación de calle, sin trabajo y en una gama de situaciones sociales varias, puedan acceder a vender esta revista con una distribución equitativa del ingreso y salir adelante mediante la autogestión. Porque nadie es aquel al que nada se le pide. Y las personas a quienes no se le pide que se integren a organizaciones que las van a colocar en una situación laboral y que están dependiendo del asistencialismo que perpetúa la pobreza por siempre. Y bueno, es un dicho muy interesante de uno de los cultores de las empresas sociales italianas, del movimiento de empresas sociales, el doctor Franco Rotelli, que es donde en realidad empieza el movimiento de empresas sociales. Y es de donde nosotros, como empresa social incipiente en la Argentina, tomamos un poco su espíritu para replicarlo acá para intervenir en crisis sociales. Bueno, con esto justamente lo que hacemos es corrernos de lo que vos decías, del asistencialismo, ¿no? Esto de no es solamente la comida, la cama, digamos, lo que se necesita y lo que históricamente se ha trabajado y se ha hecho con los programas que hemos tenido históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, con las personas en situación de calle, sino, digamos, que la persona sea justamente una persona, digamos, ¿no? Con, digamos, que tengan garantizados todos sus derechos. Me parece que en esa idea vamos a una construcción de esta revista. Ahora, las personas en situación de calle o con ciertas situaciones problemáticas, digamos, son las que venden y tienen, digamos, esto que vos decías, la distribución de parte de la que se quedan las personas y parte que la tienen ustedes. Y las notas, la edición, ¿quiénes hacen eso? La propuesta de Hecho en Buenos Aires como medio gráfico es consolidar un medio de calidad que interese, que informe a los lectores, que los vendedores estén contentos y orgullosos de vender y los ciudadanos, la gente, los porteños, ávidos de leer y comprar. En ese encuentro que se da entre estos dos grupos es que se genera una combustión de cambio social positivo, que es un poco el espíritu de la empresa social. Nuestra idea es generar un producto de calidad. Trabajamos con colaboradores, digamos, periodísticos. Tenemos una redacción que hemos construido a lo largo de los años con anillos de colaboradores. Digamos, son periodistas profesionales. Porque nuestra idea no es que la gente compre la revista para ayudar al vendedor únicamente, sino que la compre tanto para ayudar al vendedor como para acceder a un producto gráfico de calidad. Y ahí reside nuestra diferencia en no trabajar desde la ideología de la pobreza, aquello de que para gente que vive en la pobreza lo pobre. Lo nuestro es un proyecto de integración ya desde la concepción del producto editorial. ¿Se entiende? Patricia, la pobreza, personas que han sido excluidas, que es una palabra subjetiva claramente, ¿no? De aquello que es subjetivo, una interpretación de qué queda excluido a alguien también, ¿no? Ha habido una evolución, o en todo caso un cambio, en qué tipo de personas habían sido excluidas
Vos me comentaste una vez que cuando la revista arrancó, las personas en situación de calle eran personas que muchas habían conocido la situación del trabajo antes de, digamos, durante los 90, y que ahora las personas que están en situación de calle son personas que muchas de ellas no conocieron la situación laboral, y ese cambio, digamos, en el público que participa de la organización, que es una empresa social, y esa es una innovación. El público es otro y por eso se ha creado la empresa social. ¿Es así? Primero, me parece que sería interesante definir el tema de situación de calle y volver a la pregunta de José María vinculada con la utopía de dejar de existir. Nosotros trabajamos con la utopía de dejar de existir porque entendemos que las empresas sociales son mecanismos para intervenir en crisis sociales mediante un mecanismo de mercado, porque editamos un producto que se vende con una distribución equitativa del ingreso, pero para nosotros la utopía es que no exista más la necesidad de que haya proyectos de esta naturaleza y generar una integración 100% en la sociedad, ¿no? En ese sentido es que al definir a las personas en situación de calle, nos encontramos con que la situación de calle no es solamente vivir a la intemperie, sino que es una situación, porque la persona que hoy está en un asentamiento, mañana puede estar en la calle de nuevo. Pasado llega a una villa y a la semana vuelve nuevamente a un hogar. Entonces es una población muy inestable. Nosotros estimamos que hay 400.000 personas en esa situación en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira vos, en relación a las estadísticas que hablábamos antes, que yo hablaba de 18.000, vos estás hablando, bueno, abarcando este universo, digamos, una población. Es una población enorme. Entonces, de alguna manera, la estrategia de empresa social, que propone una innovación en cuanto a qué tipo de intervención hace uno y de qué manera uno trabaja con las personas y no para las personas. En el sentido que convertir a la persona en parte de la solución y que no siga siendo parte del problema de forma permanente, eterna, que es lo que en realidad perpetúa a la gente en la pobreza y en la pobreza más total e integral, que es lo que vos decías antes. La pobreza no es solamente un fenómeno económico, es un fenómeno cultural, social, afectivo, hasta espiritual. Y entonces, la empresa social viene a resolver una cuestión que tiene que ver con empoderar a las personas para que las personas logren ser autónomas y puedan de esa manera ser uno más en la sociedad, ¿no? Tengan herramientas para salir adelante. La empresa social hecha en Buenos Aires tiene distintos productos. Uno es esta revista que los porteños y porteñas conocemos bien porque hay vendedores y vendedoras en muchos lugares de la ciudad que se vende a 15 pesos, aquí lo dice el precio de tapa, de los cuales 10 quedan para el vendedor. Sí. Y esta empresa social, además de notas con entrevistados que no cualquiera accede, tiene además otras áreas de intervención. Sí. ¿Por qué es una innovación el emprendedurismo a través de la empresa social y qué parámetros legales necesita o cómo esta casa podría aportar para proteger esa innovación y que esté menos perjudicada de alguna manera por el sistema legal vigente que no fue pensando en resolver los problemas desde esa perspectiva? La empresa social es una estrategia de intervención ante crisis sociales que resuelve desde una perspectiva de trabajo, de incorporar a las personas al mundo del trabajo. O sea, la sociedad se maneja con compartimentos estancos, en donde todos los que son de una naturaleza están juntos o juntas. La empresa social viene a abrir esos compartimentos estancos y a ofrecer una oportunidad de trabajo, de generación de un ingreso digno mediante la autogestión a personas que están negadas a estas oportunidades. Estamos viendo, mientras tanto, tapas de durante los 14 años. En ese sentido es que Hecho en Buenos Aires propone digamos, consolidarse como empresa social. Ahora, claro, la empresa social en la Argentina no tiene una figura legal que la contemple. Yo personalmente y otros emprendedores sociales que llevamos adelante empresas sociales, somos de alguna manera militantes de la empresa social. Estamos militando un concepto, una filosofía a través de la cual
poner en marcha procesos de inclusión social integrales, a través de la economía solidaria, considerando a las personas parte de la solución y no solo del problema, reinvirtiendo los excedentes en beneficio del grupo objetivo, más allá de que nosotros nunca hayamos tenido excedentes. Pero claro, porque con 5 pesos, que es la diferencia entre 15, sí, que se queda 10, sí, quien vende la revista, 5 pesos más el aporte de contrapartes, claro, hacen la revista. No tienen tanto aporte como para tener excedente. totalmente, no tenemos excedente, pero la empresa social se plantea eso, se plantea la no distribución de los dividendos entre sus asociados, ¿no es cierto? Por otra parte, tampoco es una ONG, no es cierto que hace programas de ayuda y de asistencia, sino que transforma a través de una estrategia de mercado. ¿El marco legal cuál es? El marco legal en la Argentina ninguno. No hay ninguno para la empresa social, pero Hecho en Buenos Aires funciona como asociación civil. Nos llamamos Asociación Civil Hecho Empresa Social. Hemos logrado incorporar el concepto dentro del concepto de nombre. empresa dentro de a la identidad del nombre de la organización. Sí, sí. Entonces, bueno, porque es como una forma a través de la cual podés ponerlo en marcha en la Argentina. O sea, la propuesta de tener una ley de empresa social nos colocaría tanto a Hecho en Buenos Aires como a otras organizaciones que están interviniendo desde una perspectiva hermana, si quieren, ¿no? Similar de empresa social, nos colocaría en un lugar diferente, porque podríamos activar desde el mercado. ¿Hay un proyecto de ley para esto, para empresas sociales? ¿Hay una idea de presentar? Hay idea de presentar, siempre, hace muchos años que hay idea de presentar. También hay mucha discusión al interno, mucho debate al interno de las organizaciones que conformamos este movimiento de empresas sociales, si quieren. Ahora hay una iniciativa muy interesante en la Universidad de Quilmes, que está proponiendo un laboratorio de empresas sociales, incubadoras. Hay una propuesta de incubadoras en el sentido de un espacio para generar empresas sociales. Para generar empresas sociales. Y todo eso va a conllevar, si quieren, en un futuro próximo, a que, bueno, toda esta militancia que venimos llevando adelante tantos emprendedores sociales desde hace más de una década, pueda plasmarse, digamos, pueda empezar a fusionarse en un ámbito público que le permita la visibilidad necesaria y la fuerza necesaria para entender que la empresa social, más allá de que sea una hermosura trabajar con gente a través del trabajo para integrar, porque es una hermosura, es lo que digamos, lo que nos hace ciudadanos más completos, ¿no? Lo que nos hace participativos, nos completa. Más allá de eso, está resolviendo un problema que a mediano y largo plazo representa sin dudas un ahorro al Estado. Patricia, te propongo algo. Primero, aprovecho para decir a los senadores y senadoras de la Casa que acá hay una idea extraordinaria para convertirla en ley y te propongo que a la vuelta de la pausa sigamos con la entrevista y que nos vayamos a la pausa con un video que nos puede mostrar qué pasaría si Hecho en Buenos Aires no existiera. Porque el aporte lo vamos a mostrar con un video, con entrevistas. Donde creo que hablan los vendedores. Los vendedores. ¿No? Quienes son los que llevan adelante la actividad concreta para la cual, digamos, Hecho en Buenos Aires salió adelante. Así que mejor que lo digan ellos. ¿Está el video? Sí. Hecho en Buenos Aires yo lo tomo como un trabajo porque realmente con esto mantengo a mi familia. Impacta en mi vida, la verdad que muy bien, porque antes estaba en la calle, estaba mal, deprimido y gracias a la revista ahora no solo tengo un ingreso fijo, sino con las asistentes sociales y la gente que trabaja acá, estoy aprendiendo inglés y me siento muy bien. Logré una independencia económica, hoy por hoy podría vivir sola si yo quisiera, podría pagarme un alquiler, puedo estudiar, porque llegué a vender estoy yo vendiendo 40 revistas por día. Porque esto te da mucha energía. Cuando vos te levantás a la mañana, vos decís, no, hoy es mi día, no, todos los días son todos. Yo a través de la revista me inserté en la sociedad, o sea, obtuve un trabajo, mi ingreso digno. A través de la revista encontré independencia y logré cosas que nunca pensé que iba a lograr. Me dieron las revistas, pude empezar a trabajar y ese mismo día ya pude empezar a dormir en un hotel. Trabajando en la revista me encontré con mucha gente, por ejemplo, de la misma cultura que yo, en la calle. Y hice muchos contactos caminando, me enseñó no era tan sociable antes de trabajar en la revista, me enseñó a hacer eso, siempre trabajando.
Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Esta impotencia de ser uno contra todos, ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. ¿Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado? Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo y adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Cuando sea grande quiero correr rápido. Me gustaría ser señor cuando sea grande. Policía de Misiones. Futbolista. Me gustaría hacerme con mi mamá. Doctora de cachorro. Quiero ser doctora o policía, cualquiera de los dos puedo ser. Me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa. Quiero ser grande, quiero ser como Medo. No me gustan los superhéroes. Nunca me interesaron. Bien, acá estamos de vuelta con Patricia, recién veíamos el video ahí y qué ilustrativo realmente cuando los vendedores hablan de lo que significa, digamos, hacer este trabajo, poder tener su independencia económica, esa que le permite además poder sostener su humanidad desde otro lugar, ¿no? Su ser persona, digo, porque la verdad que de esto se trata, ¿no? Inclusive para lograr la independencia afectiva se necesita la independencia económica. Para poder tener soberanía sobre nuestras vidas. También, exactamente. Yo quería, como hablé al principio de esta ley que tardó en reglamentarse en la ciudad de Buenos Aires y que habla específicamente de la protección y la garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle o las que están en riesgo de estar en situación de calle. ¿Qué opinas respecto de esta ley? ¿En qué sí habría que trabajar? ¿Qué sería necesario? ¿Qué pasa con el tema del hábitat, la vivienda? Estando en la cuna de las leyes, la cuna de las leyes, sonaría un poco mal decir que, bueno, que tal vez no es una cuestión de leyes, sino de cultura. En ese sentido, yo creo que las leyes, digamos, son súper importantes y yo celebro, digamos, personalmente cada iniciativa que está destinada a poder paliar la situación de marginalización de cuánto grupo humano, ¿no? esté involucrado en eso. Pero claro, la Constitución Nacional tiene leyes, tiene artículos. El artículo 16, sin ir más lejos, que es el nombre del programa, y el 14 bis de la Constitución, que establece que, bueno, que toda persona que está sobre el territorio argentino tiene derecho al acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y demás, de forma digna. Creo que con eso estamos cubiertos. Y creo que todos los habitantes del suelo argentino deberíamos poder, digamos, trabajar en pos del ejercicio de los derechos y no tanto de empezar, digamos, está bien hacer leyes, pero me parece que si uno lo que quiere es resolver el problema de la marginalización, tiene que mirar en otro lado, tiene que trabajar desde otro lugar. Creo que el artículo existe, las leyes existen, hay que aprender, razonar, participar
y trabajar de forma colectiva al interno de las organizaciones para ejercer los derechos que implican la existencia de esas leyes. Igualmente se celebra cada iniciativa porque cada iniciativa, digamos, remueve un poco el avispero en sentido ¿no? de que estamos todos, digamos, todas las personas involucradas o las organizaciones involucradas en estos temas, estamos ávidos de que esto exista. Por otra parte, digamos, hablando de proyectos y de cómo desde Hecho en Buenos Aires creemos que debemos intervenir, articular o trabajar con cooperantes y contrapartes, tanto de sociedad civil como del ámbito público, en pos de resolver los problemas. Te doy un ejemplo, estamos con un proyecto con la red Hábitat Argentina, que es un proyecto nacional, una red de organizaciones que todas trabajamos en temas relacionados con el hábitat, teniendo en cuenta que el hábitat no es solamente la casa y el techo, sino que es todo un sistema de vida, es un modo de vida sostenible para todos y todas, en el marco cada uno de su comunidad, ¿no? Claramente, recordemos que cuando la Corte Suprema de Justicia le ordena al Poder Ejecutivo el saneamiento del riachuelo, el propio decreto, el propio dictamen de la Corte habla de que el hábitat somos todos, son las personas que viven ahí. Primero las personas. Sí, totalmente. Entonces, el tema del hábitat es muy interesante y estamos nosotros con una propuesta de hacer un relevamiento de propiedades en desuso, deshabitadas, para después poder crear o en paralelo crear una agencia inmobiliaria comunitaria para entregar en alquiler social propiedades que están deshabitadas a personas involucradas ya, trabajadores y trabajadoras de la economía social que rara vez pueden acceder a un alquiler por la cuestión de la garantía, por las leyes de alquiler. Entonces nosotros, en vez de querer ir a hacer una ley nueva, nos propusimos un proyecto diferente, ¿no? Pues es que ahí, no recuerdo exactamente si es 24, 25 o 26% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires ociosas. Porque justamente no se alquilan, digamos. Nada, hay una especulación inmobiliaria bastante importante, ¿no? Y el censo, según el censo 2010, hay más de 340.000 propiedades deshabitadas en la capital federal. Que con eso, digamos, el problema no es la vivienda en sí, el problema es el acceso a la vivienda. No es vivienda existe aquí y en todo el país. Hay, creo que son en todo el país casi 10 millones de propiedades deshabitadas. Estamos hablando de la función social de la propiedad, claramente. Estamos hablando de la función social de la propiedad. Y recordemos entonces el impacto de la situación de calle en cómo es la vida. ¿Qué vos sentías cuando José María en la columna de apertura del programa hablaba sobre el porcentaje de personas con problemas respiratorios, con problemas de piel? ¿Qué le pasan a las personas que están tan vulneradas por un sistema económico que no respeta la función social de la propiedad privada? Sí, no es solamente porque el sistema económico no respeta la función social de la propiedad privada, sino por todo el abanico de situaciones que representa vivir en la exclusión, en las márgenes de la sociedad. ¿Por qué? Porque al desconocer tus derechos, al no poder exigirlos y ponerlos en práctica en tu vida, al no tener un laburo, al no tener educación, al no tener herramientas, digamos, es muy difícil salir del pantano. Entonces, digo, las organizaciones como las empresas sociales u otras organizaciones, estamos para que justamente, digamos, levantar esa cosa, tratar de promover a las personas que están involucradas en nuestras organizaciones para que puedan tener una vida con plenos derechos. Digamos, está todo ahí en el tema de los derechos, ¿no? No creo que haya que ahondar mucho más. En estos 30 años de democracia, ¿vos sentís que hubo una profundización de la mirada de lo que son los derechos, también en los vendedores? ¿En la propia mirada? Algo sí. Hay un avance. Queremos ese relato de ese borde fronterizo que muchos no conocen. Hay un avance. El borde fronterizo, sí, lo que decía José María es absolutamente cierto. Las estadísticas, yo sin conocer las estadísticas te digo que son reales. Muchos problemas de piel, muchísimos problemas de piel, respiratorios, por la situación. Consumo problemático de sustancias. Sustancias más dañosas. El Paco, la pasta base. El alcohol, me imagino también. Sí, la pasta base y el alcohol. Son los dos elementos más importantes. Ahora,
¿Por qué los problemas respiratorios? Por la situación que viven las personas que están en esta situación, que es una comunidad que está viviendo en lugares muy indignos. Entonces digo, me parece que el planteo debe ser integral. Ninguna política puede estar, digamos, yo hablo de política social desde sociedad civil, estoy hablando de política social desde nuestras organizaciones. Nunca pueden estar desligadas, la exclusión es integral, con lo cual la inclusión siempre tiene que ser integral. Hace muchos años, uno de los primeros vendedores, cuyo nombre es Lorenzo, vendía muy bien la revista, pero seguía en situación de calle. Entonces siempre le preguntábamos, le decíamos, Lorenzo, ¿vos estás haciendo suficiente dinero como para poder alquilarte una pieza de hotel, como para poder estar en una pensión, volver a tu provincia, no sé, hacer un montón de cosas? Y él nos dijo, yo tardé 4 años en acostumbrarme, en entender cómo es el sistema para vivir en situación de calle, con lo cual dudo que llegue antes de los 4 años a entender cómo es del otro lado. Cómo volver. Entonces esa vuelta de las márgenes. Nacemos todos con los derechos, pero después hay otros que se corren a las márgenes. Entonces de alguna manera es eso, es educación, muchas herramientas, mucha formación. Patricia, yo pensaba también del otro lado, ¿no? En un momento cuando yo hablaba al principio decía, y vos lo mencionabas, porque vos decías, acá lo más importante es el cambio cultural, digo, el tema de la discriminación debe ser un factor muy fuerte. Sí, la cultura del incluido y del excluido en la Argentina, lamentablemente vivimos en una sociedad que tiene la marginalización como una parte integral, está naturalizada la pobreza. Al estar naturalizada la pobreza, ya se habla de la pobreza y no de las personas que viven en la pobreza. Que en realidad es las personas que viven en la pobreza. No, la pobreza en sí no es nadie. La pobreza es un porcentaje, es un número. Nosotros tenemos que trabajar con la gente. Hecho en Buenos Aires, Patricia, podría replicarse en las provincias. Hecho en Buenos Aires debe replicarse en las provincias. Hecho en Buenos Aires, nosotros podemos todos y todas colaborar de una manera muy simple, que es comprando la revista, ¿no es cierto? Involucrándonos con el vendedor. También pero también con la organización. Podemos ser parte de las contrapartes que hacen que esta revista con 5 pesos se pueda producir y que 10 se lo lleve el vendedor. Podemos ser parte de muchas formas. ¿De qué formas las personas pueden ser parte de una empresa social? Bueno, pueden ser parte siendo accionistas, siendo inversores, inversores de tiempo, inversores de dinero, inversores de materia gris, de capital cultural, para que una empresa social que es casi, se convierte en algo público, porque hoy la revista es pública, digamos, está en Buenos Aires y es parte del paisaje, y los vendedores son parte del paisaje urbano, y todo eso es arquitectura social, todo eso es política social en movimiento, en marcha, vital, visible. No tanto ONGismo. Claro, sí, además hay un tema en el sentido que yo, digamos, insto al sector público que se sume a esta cruzada, a que escuche las necesidades de una empresa social, pero también y sobre todo los resultados que alcanzamos. Y de que entendamos y de que entienda el sector público de repente que la empresa social genera un ahorro al Estado. Un ejemplo de países con empresas sociales, ¿nos podés describir cómo sería en la implementación? ¿Afectaría, por ejemplo, al IVA de algunos productos? Sí. ¿Afectaría también las posibilidades de contratación o de inserción o de cooperación o la cooperativa como eje? Yo creo que sí, es un tema bastante complejo, pero muy oportuno. Tomo la cooperativa como base, ¿verdad? En Italia, en el año 1991, después de casi 20 años de militar la ley de cooperativas sociales, el movimiento de empresas sociales italianas logró la aprobación de la ley de cooperativas sociales. Se agregó a la figura de cooperativa la figura de social, con determinadas condiciones, con los activos cerrados, los activos de la empresa están cerrados, ¿no? Pertenecen a la entidad y no a los socios.
con reinversión de excedentes en beneficio del grupo objetivo, con la confección de balance social que indique tu gestión social más allá de tu gestión económica. Como o un junto, activo. Claro, como un activo. Junto con tu gestión económica tenés un balance social que indica qué impacto social estás teniendo, ¿no? Eso es importantísimo, fundamental. Y qué tipo de contrapartes vas sumando y qué tipo de socios vas estratégicamente sumando a tu escenario. Todo eso es una empresa social en movimiento. Italia tiene un excelente modelo. Inglaterra aprobó hace poco una figura muy interesante que se llama empresas de interés comunitario, Community Interest Companies, que es muy interesante como figura, y yo creo que la base de la cooperativa es buenísima, pero hay que trabajar mucho sobre eso para poder llegar a realmente entender que nuestro trabajo como emprendedores sociales, inmersos en organizaciones que dicen en llamarse empresas sociales, ¿no? Que trabajan en el mercado sin una figura, digamos, como una nueva gestalt, como un nuevo espacio en la sociedad que se abre para resolver problemas sociales desde una perspectiva súper integral. Estaría muy bueno tener una ley y conformar un sector. Vayamos para eso. Estamos haciendo mucha incidencia ya acá desde el artículo 16 para ir hacia adelante en la construcción de esta ley. Y bueno, y que finalmente sea sancionada y se implemente, sea reglamentada, todos los pasos que hay que hacer para que finalmente sea implementada. Yo quería preguntarte, porque ya se nos está acabando el tiempo, en estos 14 años, Patricia, ¿cuáles son aquellas cosas que vos decís, bueno, qué bárbaro, estos 4 o 5 logros tan importantes que ocurrieron y que te pusieron la piel de gallina, digamos? Sí. Es una pregunta bastante compleja, como la anterior, pero creo que el valor, de hecho en Buenos Aires en sí, sin rescatar esos 4 o 5 puntos, porque hay millones de anécdotas. Anécdotas hay un montón, hay vendedores que nos llaman de otras provincias, que se fueron, digamos, que habían estado en situación de calle acá, volvieron a sus provincias y nos llaman y nos cuentan cómo les va, dónde andan. Hasta, no sé, gente que ha comenzado estudios, que ha comenzado emprendimientos propios. Pero el latir de los vendedores en la calle es lo que a nosotros de alguna manera, a todo el equipo de Hecho en Buenos Aires, a toda la organización, que hoy somos, digamos, una organización que está compuesta por, no sé, 24 personas en una comisión directiva, más un grupo de colaboradores que se extiende entre 30 y 50 personas, 15 o 20 voluntarios al mismo tiempo, cientos de vendedores y sus familias. O sea, nuestro impacto es muy grande. Y eso es, creo, lo que tenemos y lo que, digamos, el compromiso nuestro es hacer que eso se mantenga en movimiento. Es eso. Bueno, vamos a brindar por un proyecto social de verdad, para tomarlo como ejemplo y replicarlo en toda Latinoamérica, sí, ¿cómo no? Donde coinciden tantas formas de exclusión y la representación también de nuestros países que están profundizando sus democracias deben de tener en cuenta estos aportes. Totalmente. Geniales. Es un aporte y nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos. Yo como promotora de una organización estoy muy contenta de poder brindar por esto. Claro que sí, y por las utopías por las cuales vos hablabas al principio. Sí, que sin duda las vamos a lograr. Claro, seguiremos caminando y las seguiremos empujando. Vamos, hacia allá, seguimos Muchas gracias. Más igualdad y más inclusión. Hasta el próximo jueves, en Artículo 16, aquí por Senado TV. Así.